a ver uno de los nombres de Dios, que es un nombre hebreo que tiene connotaciones bien interesantes. Génesis capítulo 14, desde el verso 17 al 20, que lo lea por favor alguien. Melquisedec, bendito Abraham. Cuando volvía de derrotar a Chedorlaomer y a los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a sus enemigos en tus manos. Bien. Entonces tenemos aquí una expresión que en español es considerado como el Dios Altísimo, ¿verdad? Esta expresión en el idioma real o querría decir el año, que no nos refiere a lo alto de lo alto, sino a lo poderoso de lo poderoso. Entonces, el año para nosotros debe ser considerado como el fuerte más fuerte. O sea, es la excelencia y la exaltación de aquel que es más fuerte que los fuertes. ¿Ya? Tenemos que esto es posterior a una guerra de Abraham, y que es una guerra que Abraham sostiene con reyes. Estos reyes uno puede considerar que son de poca monta, pero en realidad son reyes. Y un rey tiene una característica. Y la característica de cualquier rey es que su fuerza. Cualquier rey. Porque un rey tiene un reino. Puede ser grande o puede ser chiquitito, pero dentro del territorio que le corresponde, ¿qué mayor autoridad hay? No hay más grande autoridad que es, por ejemplo, Chile podría tener un rey, supongamos. Chile no es muy grande. Es un país largo, pero no muy grande. Si tuviera un rey, no hay otra autoridad más grande que el rey aquí en Chile. Aunque en Argentina hubiese otro. No importa, pero en Chile, el rey es lo máximo. Ya, aquí en los países sudamericanos esto no se da, pero por ejemplo en Europa se da, porque hay reyes. Tenemos en Mónaco, por ejemplo, un príncipe que hace poco murió, pero el principado rey ahí no había mayor autoridad que él. Y un príncipe. Y en otros países hay reyes, y ellos son la máxima autoridad. No hay nadie más grande que un rey. Sin embargo, el lion se sobrepone a la expresión de un rey, sea el más fuerte de los fuertes. Esta connotación de lion, ¿no es cierto?, es una connotación en cuanto al enfrentamiento de poderes. ¿Ya? No solo por la autoridad que le reviste, sino por el enfrentamiento de poderes frente a la autoridad. Y en esta autoridad no hay nadie que tenga una autoridad mayor que la que nosotros podemos encontrar en Dios como el lion. Esta misma expresión se va a manifestar a futuro cuando Cristo se presente aquí en la tierra como el Rey de Reyes. Cuando se dice Rey de Reyes, estamos diciendo que el Señor es el lion. Porque dice Rey de muchos reyes. Y ya los reyes son máxima autoridad. Pero que los reyes tengan un rey que esté por encima de su autoridad es muy similar al Todopoderoso, ¿no es cierto? Pero no es igual, sino que es el fuerte más fuerte. ¿Ya? El lion entonces nos indica esto. La calidad de Dios frente a la autoridad del hombre, porque eso tiene una connotación con el hombre, frente a la autoridad del hombre como el más grande de autoridad. No hay nadie con una mayor autoridad que en este caso nuestro Dios, y así también nuestro Señor Jesús. Entonces, sobre el más fuerte, dice la palabra, hay uno que es más fuerte todavía, ¿verdad? Entonces, es interesante.
choque, tenemos una connotación de fuerza, pero diría yo puntualmente o fundamentalmente diríamos que esto es autoridad, ¿verdad? Como lo más alto y lo más sublime. Fíjese que de eso aprendemos nosotros, porque si bien es cierto, este es el nombre de Dios y ningún hombre puede poseerlo, hay algo que desde aquí se desprende. La autoridad entre los creyentes se produce en la medida que nosotros adquirimos tal autoridad, y tal autoridad moralmente nos hace partícipe de su autoridad. Cuando como creyentes nosotros, ¿no es cierto?, somos cumplidores de la palabra, somos moralmente cercanos al Señor, vivimos en santidad, buscamos hacer su voluntad, estas cosas se manifiestan. No es que sean nuestras, porque no lo son, pero se manifiestan en nosotros. Y como creyentes uno puede visualizar en unos más que en otros la autoridad. No más fuerte que el más fuerte, pero sí por lo menos esta autoridad nos es partícipe cuando nosotros vemos en aquellos que son claros, que son concisos, que son dedicados al Señor y que buscan hacer la voluntad de Dios y que Dios se manifieste a través de ellos. ¿Ya? Es interesante cuando podemos ver la verdadera autoridad, porque como seres humanos nosotros tenemos la costumbre de darnos autoridades. ¿Ya? Entonces nos damos ciertas autoridades y nos damos cierta esencia y ciertas ínfulas de que yo tengo alguna autoridad sobre el resto, pero la verdad es que ninguna autoridad es verdadera si no es alcanzada en Dios. ¿Ya? Y las autoridades no se sobreponen por violencia, sino que se sobreponen sobre otros, más bien por madurez, por solvencia y, volvemos a decir, por santidad. O sea, vemos que en tal persona que tiene tal autoridad sobre nosotros, ¿no es cierto?, se manifiesta la persona de Cristo. Y esto es maravilloso. ¿Ya? Ahí hay autoridad. Pero es una autoridad que nos da gusto someternos. Pero la autoridad humana no nos gusta someternos. Somos violentos con ella, no nos gusta. Nos cuesta. A todos nos cuesta la autoridad. ¿No es cierto? Cuando uno ha tenido la oportunidad de estar en las actividades militares, donde la autoridad es a toda costa, ¿no es cierto?, la autoridad se sobrepone a punta de golpes y de gritos, ¿ya?, y de años. Y uno se lleva golpes, se lleva empujones, lo rebajan, lo humillan, le dicen cuestiones, etc. Cosas que son propias de los hombres. Y la autoridad sí se sobrepone. Ya, el que tiene más años tiene más autoridad que el que tiene menos. Y el que tiene más años tiene la posibilidad de ofenderla a uno. En Dios las cosas no pueden ser así. Ya, las acusaciones no son parte de lo que conforma la autoridad. No sé si me explico en ello. Las acusaciones, yo no puedo, para yo tener autoridad, decir que todos ustedes tienen esto y esto, y el dedo chico también, por si me falta uno. Ya, de malo. Entonces, como yo declaro todo lo malo de ustedes, yo entonces me hago con cierta autoridad. Eso no se hace. No es así. La autoridad no se manifiesta así. Esa es una autoridad humana. Cuando la vemos que se manifiesta es solo humana y no tiene otra connotación que la humanidad propia de nosotros, más bien es carne. ¿Ya? La autoridad no es así. La autoridad es cuando nosotros gozamos del poder de Dios y esto se manifiesta en nosotros. El poder de Dios está en nosotros y cuando vemos este poder manifestado en uno de los santos, manifiesta esta autoridad. Y nosotros nos sometemos a la autoridad, a esa autoridad con gusto, con beneplácito en el corazón, con paz. No nos inquieta nada, porque vemos que aquí ha manifestado verdaderamente una autoridad que es maravillosa, que es preciosa, que es una autoridad en Dios. La autoridad no inquieta,
ni afecta, ni duele. La autoridad de Dios es maravillosa, es preciosa. ¿Ya? No nos revelamos a la autoridad de Dios, no debemos revelarnos a la autoridad de Dios. Cuando la vemos, debemos amarla y quererla, y debemos ver que aquellos que se manifiestan en esta autoridad, digamos, lo hacen con una exposición de corazón. Nosotros lo vemos a veces los días miércoles, por ejemplo, donde vemos algunos detalles que son preciosos, porque, por ejemplo, uno dice, le da poco valor a nuestras hermanas, porque las hermanas se quedan calladas. Y muchas veces las hermanas tienen un mayor conocimiento de lo que se está diciendo en el momento de la reunión, y lo que los varones pueden expresar, a veces bastante limitado en cuanto a lo que las hermanas pueden hacerlo. Sin embargo, ellos reconocen una autoridad que viene de parte de Dios y callan. Y callan. Qué hermosura es esa autoridad. Pero también se puede manifestar en aquellos que hablan. Y de pronto, algunos que hablan, no que hablan más, sino los que hablan, los que saben decir. Porque hablar mucho no manifiesta nada, solo saber decir. Y los que saben decir y manifiestan siempre esta gloria de Dios, se puede ver esta autoridad. Introspectamos lo que dice y lo hacemos nuestro. Entonces, ahí tenemos algo que es precioso de parte de Dios. El ayo nunca se nos olvide esta expresión. O el Eliona, dicho en otras expresiones y dicho en otros lugares, pero el ayo. ¿Ah? Y vamos solo a hacer una pequeña introducción al otro nombre, que es, porque este sí que cuesta, o sea, este no cuesta, sino que este hay que hablar muchas cosas de él, que es el nombre que voy a escribir. No me gusta escribirlo, porque no me gusta. Les explico por qué no me gusta. Porque estas vocales fue puesto por un papa romano y no existía. Por eso no me gusta. Prefiero decir Yahvé, prefiero decir lo que ustedes quieran, pero bueno, todos tenemos en nuestra Biblia esta expresión. Pero es extraño que el Papa Romano haya puesto eso cuando el nombre que adopta el catolicismo es Yahvé. Bueno, lo que yo estudié fue un Papa Romano que le dedicó las vocales. La Biblia de la evita poner ese nombre y pone El Señor, Claro, sí. claro. Claro. Es un nombre que a mí me incomoda mucho. Después, como les digo, de que yo lo leí. en el fondo hay que poner la pura Y, la H, Tetragrámaton. Yo no recuerdo exactamente el Papa que fue, pero lo tengo en mis archivos, así que si lo necesitan se lo puedo dar, pero no me acuerdo de memoria porque tampoco me interesa acordarme. Ya no es para mí parte de la cultura ni me edifica mucho, pero lo cierto es que estas vocales fueron puestas por un sacerdote o por un cura católico. Pero este sí me gusta escribir, que es lo que todos conocemos. Y, ¿no es cierto? La H, la B y la H, que también significa adorar. ¿Ya? Este es el nombre innombrable, porque esto es el nombre innombrable. Para los judíos este nombre no era compartible, era innombrable. ¿Ah? No, 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 es que el JH de Jehová, ¿Este? Yahvé, no, Jehová, Yahvé. Esta parte es para chiporrearme nomás porque lo estoy copiando, ¿ah? No es para nada más que para chiporrearme y mostrarle a ustedes de que realmente lo busqué. Pero ¿por qué no encuentro maravilloso este nombre? Como solo una introducción, porque en realidad era llamado a hablar, ¿no es cierto?, de este nombre como esencia. ¿Por qué lo encuentro maravilloso? Porque cuando se dice que es innombrable, significa que no es dado al hombre ser mencionado por la usualidad, por lo común, como nosotros decimos Dios. No lo hablamos para todos. Ojalá Dios nos permita esto, ojalá Dios acá, ojalá Dios allá,
hará Dios esto, y esto otro, y esto otro. Siempre hablamos de Dios, ¿no es cierto? Pero el pueblo de Israel también tenía su manifestación de Dios, y hemos visto, por ejemplo, uno de estos era el Loe, o el Layo. Y todos podían hablar de eso. Pero este nombre no era un nombre común que abundaba en la boca de los hombres, al menos Israel. ¿Cuál era la finalidad de este nombre? La finalidad de este nombre es que era dado a cada uno en lo personal, y los judíos entendían que este nombre era solo para ellos. ¿Y qué significaba? Que la relación que ellos tenían con Dios, o con este Yahvé, ¿no es cierto?, les subliminaba, o sea, los hacía sublime a ellos como personas. Significa que ellos tenían una relación directa y los hacía más altos de lo que eran, espiritualmente hablando. Se relacionaban con aquel que está allá. Entonces, no era el nombre este dado para el pueblo, sino que era un nombre dado para la individualidad de cada persona que componía el pueblo. Aquel nombre que no es comunicable. Porque tenemos muchos nombres de Dios, y nosotros podemos decir, este es el nombre de Dios, claro, y este también, y este también. Pero el nombre de nuestro Dios. Pero ahora hablo individualmente, algo que no es comunicable a todos. Aquel nombre que nos exalta hasta los cielos mismos, aquel que nos hace sublime, aquel que nos lleva a la esencia misma de Dios y en nuestra relación personal con Dios, y que nos hace altos a la altura de Él. Algo que nos saca de la tierra y nos deja en el cielo. ¿Tenemos ese nombre? Aquel que es impronunciable, por eso que no sirve de nada acordar de Él. Esto es para hacer de la masa del pueblo algo que no era para la masa y el pueblo, algo que era individualmente y que tenía relación particular con cada persona. ¿Tenemos nosotros esto? Entonces, de esto podemos decir muchas cosas y las vamos a decir. Ya vamos a hablar, por ejemplo, de Yahvé Nisan, de Yahvé Shalom, de Yahvé Nisi, Rafa, y así, cada uno de los apellidos que tenía Yahvé, ¿no es cierto?, y que tiene una connotación distinta, pero que nos va a ubicar también en la relación que podemos encontrar con Él. Yahvé, un nombre por excelencia maravilloso, porque tiene que ver con el pacto también, y que nos ubica en una relación de misericordia muy interesante con Dios.